Bendiciones. Le damos la cordial bienvenida a su devocional del día de hoy con toda alegría, con todo gozo y con mucho cariño. También le enviamos un abrazo virtual ahí donde usted está. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder llevar hasta ustedes este devocional y le agradeceremos a todas las personas que se van a conectar con nosotros en este momento. Que por favor, en el nombre de Jesús, le pedimos, denos un like y aparte de darnos un like, mándenos un mensajito. Esto es únicamente para saber que usted está ahí, para saber que nos está escuchando y nos anima para seguir adelante predicando la palabra. Imagínense, la verdad es que a veces se siente uno un poquito desanimado, cosa que no debe de ser. A pesar de que sabemos perfectamente bien que el Señor está con nosotros, a veces necesitamos el estímulo de los hermanos. Y por lo tanto, pues le pedimos también que si le gustan nuestros devocionales, ahí abajo hay una campanita, póngale un clic. Y ese clic estará llevándole todas nuestras notificaciones para que usted reciba el devocional el día que podamos subirle. Así es de que gracias por estar allí, gracias por conectarse y tenemos una página en Facebook y esta página es exclusivamente de carácter pastoral y ahí va a encontrar usted toda clase de reflexiones, palabra de vida, palabra de amor, palabra de sanidad, palabra de salvación, palabra de sabiduría. Toda clase de reflexiones que le ayudan a levantar su ánimo. Para eso está exclusivamente palabra hermosa de Dios va a encontrar allí. Si quiere escribirnos, pues ahí en la página de Facebook puede ir a Inbox, ahí a mensajes, y nos puede dejar un mensajito si tiene alguna necesidad de oración, alguna petición de oración. Si no, también tenemos una página en la cual usted puede escribirnos a través del email hamuñoz@yahoo.com. Y si quiere usted llamarnos, claro que sí, con mucho gusto le atenderemos al teléfono 956-453-0667. Se me pasaba decirle que estamos ya hace algunos días en YouTube. Si usted quiere entrar a YouTube y quiere ver nuestros videos, la clave es HAMTX. Voy a repetirlo. HAMTX. Eso quiere decir Héctor A. Muñoz, TX como Texas. Y entonces ahí le va a salir una cantidad de videos, no digo enorme, ¿no? Pues acabamos de empezar hace poco con las predicaciones, pero sí va a encontrar muy buen material para que usted lo comparta con sus amigos, con sus familiares, con los amigos lejanos, envíeles, mándeles. Por eso lo subí a YouTube para que usted pueda mandarlo a quien usted crea que necesita salvación. Porque hay muchas personas que en realidad no entran y no tienen Facebook. Pero YouTube sí, yo creo que todos tienen esa red y pueden escuchar los mensajes gloriosos de salvación que nos da la santa, bendita y gloriosa palabra del Señor. Y dicho todo esto, aleluya, gloria al Señor. Vamos a empezar entonces con este estudio glorioso. Y ahora vamos a estar en el Evangelio según San Marcos. Venimos con una secuencia del Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo número 6. Pero vamos a entrar al versículo 7, una porción especial en la cual habla de la misión de los 12 discípulos. Parece que no tuviera nada de interés, pero cuando ya la estudias, la escudriñas y le pones atención, te encuentras con que hay muy buenas lecciones que tenemos que aprender en la misión de los 12 discípulos.
Y vamos a leer la palabra del Señor porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Si usted quiere crecer en fe, lea la palabra, escuche la palabra cada vez que se está leyendo la palabra, porque es la única manera. Usted puede oír canciones muy sentimentales, canciones inolvidables, usted puede oír poemas, usted puede leer toda clase de literaturas, ver televisión, las telenivelas, pero lo cierto es que todo eso le va a mover sus emociones y le van a sacar las lágrimas, pero van a ser almáticas, lágrimas almáticas. Y usted lo que necesita es que la palabra de Dios llegue y le revuelva la fe dormida, le despierte la fe para venir a la realidad de un evangelio glorioso. Amén. Así es de que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, del verso 7 al 13. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no se llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, que pueda venir a ser una palabra rema en nuestra vida, que podamos realmente atesorarla, entenderla y ponerla muy dentro de nuestro ser interior. Amén. Gloria a Dios, diga amén, que usted que está allí escuchándonos. Así es de que, si venimos estudiando o venimos leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos y está siguiendo la secuencia de estos videos, pues se da cuenta que en el video anterior, en el cual estamos hablando acerca de Jesús en Nazaret, lo vemos que viene de allá, de aquel lugar. En el último versículo de la porción del capítulo 5, verso 43, dice: y luego se levantó y andaba, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Había hecho un milagro allí. Pero en el capítulo 6, verso 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea, como no le hicieron caso, como no menospreciaron, porque estaba ahí en Nazaret, donde creció, donde nació, todos lo conocían, decían: sí, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María. No decían el carpintero, ellos se referían a María, pero tenían un propósito de decir eso, porque cuando le decían ese es el hijo de María, estaban diciendo él es un hijo ilegítimo. Y nosotros sabemos por qué decían eso, porque el padre de él no era José, sino Dios. ¿Ve? Y así es de que le insultaban de esa manera, en una manera muy sofisticada, por decirlo así. Pero el Señor sabía, Él conocía los corazones de estas personas. Y entonces ya dijimos que el rechazo de la gente de Genezaret no iba a poder detener la misión del Hijo de Dios mientras existiera un mundo que tuviera la necesidad grandiosa de escuchar el evangelio del reino de Dios. Así es de que el propósito de enviar a los 12 a predicar no solo tenía la finalidad de extender el reino,
sino que también servía para que los apóstoles, fíjense lo que estaba haciendo el Señor, eso de mandarlos a predicar, era para que se entrenaran, para que tuvieran muchas experiencias y especialmente para que aprendieran a confiar en el maestro. Ya dijimos en uno de los videos que lo que el Señor les enseñaba aquí teóricamente, ellos sin darse cuenta, Él les enseñaba algo y luego se lo llevaba y les enseñaba en la práctica qué era lo que iba a suceder. Y estos se quedaban sorprendidos. Y vamos a ver por qué se quedaban sorprendidos más adelante. Así es de que ese tiempo que ellos salían a predicar era un tipo de entrenamiento muy fuerte. Tendrían que ser preparados en todo tiempo para cuando el día del Señor, una vez finalizada la obra en la cruz, regresará del cielo y ya no estuviera presente en medio de ellos. ¿Ok? Así es de que para eso los entrenaba. Él sabía que se iba a ir, los iba a dejar solos y los tenía que dejar bien entrenados. Así es de que las instrucciones que el Señor les da aquí a los 12 apóstoles, si usted las quiere leer un poco más amplificadas, pues puede ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 10, desde el versículo 5 hasta el 42, ahí están bien especificadas. Él llamó a 12 y empezó a enviarlos de 2 en 2. Como siempre, el llamamiento al servicio procede del mismo Dios. No hay ningún pastor, no hay ningún evangelista, ni apóstol, ni profeta que se llame a sí mismo, se autonombre a un ministerio primario que pueda tener éxito. Definitivamente no. Para que un ministerio primario pueda tener éxito, tiene que tener el sello garantizado de que el Señor lo llamó para realizar y desarrollar esa clase de ministerio. Ahora, sobre la forma en que los envió de 2 en 2. Y cuando vemos de 2 en 2, podemos recordarnos que hay muchas cosas que Él mandó a hacer de 2 en 2, tal como enseñaba también el sabio allá en Eclesiastés. Si usted va a Eclesiastés capítulo 4 y verso 9, dice la palabra del Señor, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga en su trabajo. Y eso es cierto. Ve, hay quienes dicen, piensa mejor 2 cabezas que una. Y luego dice, porque si uno se cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Se da cuenta? El Señor lo enseña, el Señor lo pone en práctica con sus apóstoles, y Salomón ya lo había dicho allá en aquel entonces en el libro del Eclesiastés. Hay muchas ventajas en realidad de andar de 2 en 2. Por eso es que hay algunas organizaciones por allí, lástima que estén medio torcidas, pero mandan a su gente de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Ve? Y cuando digo esto no estoy tratando de apuntar ni de señalar a nadie, ni de ofender mucho menos, sino que pues cuando venimos a la comparación de la doctrina con las Sagradas Escrituras hay cosas que no cuadran perfectamente bien. Así es de que podríamos enumerar algunas de esas ventajas de ir de 2 en 2. En primer lugar, permitía la comunión fraternal entre ellos. No es igual andar solito y hablar solito como locotrón, sino que ir con una persona, conversar, contar experiencias, eso te anima bastante y permitiría ese contacto fraternal. La palabra fraternal es
una palabra que manifiesta el amor mutuo, el amor sincero de carácter universal, o sea, entre hermanos. Así es de que es excelente. También en segundo lugar serviría de mutuo socorro, dice, ante las adversidades, lo cual quiere decir que una persona solita, cualquier adversidad que se le venga encima, se queda viendo para todos lados a ver quién le ayuda y no hay nadie. Y la gente que pasa hoy por hoy es sorprendente. No importa si un carro te avienta y te quedas ahí tirado, la gente pasa mirando su teléfono, o si te ve, no te hace caso. No hay ese cuidado por la humanidad los unos por los otros. Pero si andas con otra persona, en cualquier adversidad, no importa la que sea, esa persona te va a ayudar. Se van a ayudar mutuamente. Podría también aconsejarse los unos a los otros mutuamente. Por ejemplo, ¿qué piensas tú de tal y tal cosa? Y el otro dice, bueno, pues yo pienso esto y esto y esto y esto. ¿Y tú qué crees? No, pues yo creo, ya sacan una conclusión fundamental. Y eso es interesante. No hacer las cosas solos, cada quien por su lado, como le da la gana, porque al final sale perdiendo. Así es de que también recibirán ayuda y aliento el uno del otro. Qué terrible cuando le viene a uno una tremenda tristeza, una depresión, una situación difícil y no tienes a quién acudir. No tienes un pastor que te ayude, que te aconseje, no hay un amigo, no. Siempre dice, yo nací solo, yo soy solitario y yo así me voy a morir solitario. Pues sí, pero no nos cuentas los momentos de soledad cuando tienes problemas. Y no lo cuentas por orgullo propio. Pero todas las personas solitarias sufren, aunque tengan una sonrisa por aquí, son iguales que el payaso. Salen sonriendo al público, pero por dentro están llorando lágrimas de sangre algunas veces. Hay payasos, hay historias de que hay payasos que salen a hacer reír toda la gente mientras él sabe perfectamente que su madre está tendida en una funeraria o está atendida ya en su casa. Sin embargo, está haciendo reír a todos y su corazón está llorando. ¡Qué triste! Entonces es bueno ir de dos en dos siempre, dijo el Señor, y se los puso en práctica a ellos. Este principio que el Señor estableció aquí fue observado también en la primera extensión del Evangelio que nos relata ya el libro de los Hechos. Dice, por ejemplo, si tú lees el libro de los Hechos, te encuentras con que habla de Pedro y Juan. Andaban juntos por un tiempo. Pablo y Bernabé anduvieron juntos por un tiempo. Pablo y Silas. Hay varios pasajes que hablan de eso. Bernabé y Marcos. Y así, etcétera, etcétera. Vas a encontrar que el Señor aplicó este principio en las diferentes oportunidades. No solamente cuando Él estaba presente, sino cuando se fue, ellos siguieron la misma norma. Así es de que es un principio bastante notable que el Señor prevaleció aquí. Así es de que esta es una de las asignaturas pendientes del cristianismo contemporáneo, aprender a trabajar conjuntamente con otros hermanos en la obra de Cristo. Definitivamente necesitamos estar de acuerdo y trabajar con otras personas, con otros hermanos, aunque no sean de la misma congregación. Todos los solitarios no van a triunfar. Todos los solitarios algún día van a sucumbir. Precisamente sus ministerios se van a ir para abajo porque no los puso el Señor en primer lugar desde el momento en que andan solos. Tienen que estar acompañados y tienen por regla, por principio. ¿Ok? Y es interesante también porque el Señor hace resaltar lo que se llama un concepto de autoridad. Los hombres tienen autoridad porque la autoridad, toda clase de autoridad, proviene de Dios. Y los hombres tienen autoridad porque Dios es el que provee, es el que da la autoridad. Por ejemplo, los padres de familia, por supuesto,
Tienen autoridad sobre los hijos porque Dios les ha dado esa autoridad. Si usted va allá al libro de Deuteronomios en el capítulo número 5 y en el verso 16, oiga qué dice, ponga atención porque esto está interesante. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea que no es un favorcito que le vas a hacer, es un mandamiento de Dios. Para que sean prolongados tus días, oiga, qué tremenda. Este versículo tiene dos promesas extraordinarias. Para que sean prolongados tus días. Y la segunda promesa, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Jehová tu Dios te da? Es la tierra donde naciste, donde estás trabajando, donde estás comiendo, donde estás viviendo. Si el Señor te mueve de allí, y así como hizo con Abraham, y te pone en otro país, en otro lugar, en otra tierra, esa es la tierra que Jehová tu Dios te da, que el Señor te da. Y entonces allí, en ese lugar, vas a vivir realmente como Dios manda. Si hablamos también de los gobernadores, la gente que tiene gobierno, le dice a todo el mundo, le dice, sométase en Romanos 13:1, les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, fíjese bien, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso nosotros pensamos, aunque hay algunas autoridades que están, según ellos, en autoridad, pero no las puso Dios. Esas autoridades en realidad no las vamos a seguir, porque hay reglamentos, hay lineamientos bíblicos que nos demuestran que ciertas autoridades son establecidas, son puestas exclusivamente por Dios. ¿Ve? Entonces es muy interesante, no solo las autoridades, hermano. Por ejemplo, en las iglesias, en todas las iglesias, hay una autoridad, existe una autoridad. Y el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 13 y verso 17 del libro a los Hebreos. Esa epístola dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, hermano? Que simple y sencillamente van porque los llevan, porque los empujan, porque los jalan, o porque tienen una necesidad que necesitan que Dios les solvente. Pero ellos no están dispuestos a someterse a ninguna autoridad eclesiástica. No están dispuestos a someterse a ninguna autoridad pastoral. Es más, ni reconocen realmente al pastor. Lo tratan, aunque el pastor es igual que todos, ¿no? Es como un policía, es igual que todos, pero es una autoridad. En una universidad, el director de la universidad es igual que todas las personas, pero está investido de una autoridad. De la misma manera, un pastor, con mayor razón, porque este pastor está ahí porque Dios lo puso y, por si fuera poco, también le delegó una autoridad. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 5, estamos hablando de la autoridad. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Usted está hablando a todas las personas que tienen un jefe. Y les dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a trabajar con alguna persona que es nuestro jefe, hacemos las cosas bien hechas, no solamente cuando Él nos está viendo, sino que hacemos las cosas como las estuviéramos haciendo para Cristo. Y eso es muy interesante, porque es muy común hacer las cosas bien hechas mientras nos están mirando.
pero cuando no, metemos la basura debajo de la carpeta. Hacemos las cosas a medias. ¿Ve? Así es de que esto es interesante. Y luego el Señor, por último, dice a todas las mujeres que son casadas. ¿Aló? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hay matrimonios donde, disculpe usted la manera de pintarlo, pero de exponerlo, pero hay mujeres que le han quitado los pantalones y el cinturón a los hombres y se lo han puesto ellos. Ellas. Y entonces, ellas son las que mandan en la casa. Y los hombres son de aquellos que allá afuera dicen, en mi casa mando yo, pero cuando no está mi mujer. ¿Ve? Así es de que esa no es la regla de Dios, esa no es la forma como Dios dio la autoridad. La autoridad la tiene el varón todo el tiempo. Desde el huerto del Edén, él puso la autoridad del hombre sobre de la mujer. Y le dijo a la mujer que debería estar sujeta a su marido como que realmente estuviera sirviendo a Cristo. Interesante, ¿no? Así es de que esto quiere decir, bueno, por ejemplo, que si un hijo desobedece a su padre, también le está desobedeciendo a Dios. Si una mujer desobedece a su marido, le está desobedeciendo a Dios. Si una persona desobedece a las autoridades superiores, le está desobedeciendo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos llegar hasta arriba. Pero ya hemos dicho, la fuente de la que surge toda autoridad proviene de Dios definitivamente. A lo que es lo mismo, el Señor Jesucristo, Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28 y verso 18, dijo de esta manera, toda potestad quiere decir toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese qué grande poder tiene nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Así es de que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a ver qué dice en 28:18. Y Jesús sí se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces está incluido todo lo que existe, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra está incluido bajo ese ámbito de autoridad que el Padre le dio al Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder y toda la autoridad en sus manos. Podemos observar también, ya hemos estudiado el Evangelio de Marcos y vamos a ver el ámbito de poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño recorrido. Yo creo que por ahí nos vamos a ir quedando en esta particular hora. Y vamos a ver que muchos de los relatos, como le digo, la teoría que el Señor viene dando, la ha puesto en práctica. Ninguna creo que se ha quedado sin ponerla en práctica. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y verso 22, dice, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, tenía completa autoridad sobre la enseñanza que él daba sobre la palabra de Dios. En Marcos 1:27 tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, usted se recuerda, y todos se asombraron, dice, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con toda autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, les manifestó su poder sobre todo el mundo espiritual y no existió un solo demonio que en realidad se resistiera cuando el Señor le decía, simple y sencillamente, sin gritar, le decía, sal fuera, vete, sal de él, vete. Y se iba. Gritaba tal vez, ¡ay, ya me voy! Pero hasta ahí no se podía resistir, ¿ve? Porque era la voz de mando, la voz de autoridad de
el Hijo de Dios. Amén. Y luego cuando los fariseos lo estaban checando y estaban apuntando todos los errores que él pudiera cometer y todas las palabras que podía usar para poder acusarle y poder destruirle, porque eso era lo que querían. En Marcos capítulo 2, del verso 10 en adelante, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, otra vez poder, en la tierra para perdonar pecados, se volteó y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Les demostró una vez más el poder glorioso que él tenía sobre el perdón de pecados. ¿Y quién perdona pecados? Ellos mismos los dijeron: ¿quién eres tú para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, pues ahí delante de ellos dijo: yo te digo, te perdono tus pecados. ¿Qué les dijo? Yo soy Dios, yo soy la autoridad. Gloria al Señor. Y allá en Marcos capítulo 4, 39, dice, también les demostró otra clase de autoridad. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, les demostró a ellos ahí que él tenía poder sobre cualquier elemento de la naturaleza, porque el agua se calmó y quedó como un espejo quietecito donde se podía reflejar la luna. La tempestad se fue, los vientos huracanados se calmaron. O sea, tiene poder sobre toda clase de elementos de la naturaleza. Y para terminar con esto, les dijo allá en el capítulo número 5, 39 y 32, y esto es sublime. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, se rieron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente en lugar de ponerse a darle gloria al Señor. Y una vez más, él les mostró, él les enseñó que tenía poder aún sobre de la misma muerte. Así es de que era muy necesario y muy fundamental que antes que los 12 fueran enviados a predicar, ellos estuvieran plenamente conscientes de que quien les enviaba tenía toda la autoridad. ¿Cómo hacen, cómo predican entonces aquellos que no los envió nadie? Por eso es que oran por los enfermos y no sanan, oran por los endemoniados y no quedan liberados, oran por los cautivos y no quedan libres, porque nadie les confirió una autoridad. Así es de que Jesús estaba enviando a sus apóstoles a predicar el evangelio del reino y a poner en práctica. Lo que estaba haciendo era enviarlos a reclamar verdaderamente la autoridad sobre este mundo, pero la autoridad de él, porque él es el único que tiene derecho legítimo de exigir a todas las personas de este mundo que existen en este mundo. Nadie le puede exigir a todo el mundo, pero él sí tiene el derecho de exigirle a
todos, así como lo oye, a todos. Cuando Jesús estaba enviando a los 12 a predicar el evangelio del reino, lo que estaba haciendo era enviarlos a reclamar esa autoridad. Y vamos a ver la forma de hacerlo. No era hablando, no era que Jesús iba a hablar a cada persona, diciéndole desde el cielo, hey, yo soy la autoridad, hey, miren, oigan, no, uno por uno, no, sino él entrenó a sus discípulos y los envió en su nombre y dice, les dio autoridad, se fueron con autoridad. Y esto es lo que se llama una autoridad delegada exclusivamente por Dios. Autoridad delegada. Cristo delegó su propia autoridad, imagínense, se la delegó a sus discípulos y por eso es que ellos tenían tremendo poder para realizar cosas. Y cuando les delegó esta autoridad, aquí está cómo se las delegó. En el libro de Mateo capítulo 10 y verso 40, y esto está tremendo, porque dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cómo la ve? Entonces quiere decir que cuando alguien me recibe porque yo voy a tocar una puerta, está recibiendo a Cristo. Y en el momento en que recibe a Cristo, recibe también a Dios. Lo contrario, lo que dijimos en uno de los videos anteriores, que el que rechaza a uno que lo está evangelizando, rechaza a Cristo, rechaza al Espíritu Santo, rechaza al Padre. Por lo tanto, dijimos, indefectiblemente ya está condenado en vida. Eso está terrible. ¿Ve? Y aquí es precisamente donde viene algo en Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, dice, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Oh, qué tremendo entonces! Sin embargo, hermanos que nos escuchan, el rechazo que existe en contra de los evangélicos y en contra de la predicación al aire o tocando puertas, no debe traernos una grande sorpresa. En estos tiempos en los cuales, a como están caminando las cosas, en este contexto que estoy hablando, predicar que a Cristo le corresponde toda la autoridad, posiblemente será visto por el mundo como una actitud arrogante, ¿no? Porque pues él dice que para él es toda la autoridad. Y posiblemente piensen que no tiene ninguna consideración contra las otras creencias o con otros líderes del pasado o líderes del presente. Y es precisamente por eso es que es verdaderamente prioritario que cualquiera que vaya a predicar el evangelio de Cristo esté plenamente seguro de la autoridad delegada que el Señor le ha dado. Amén. Así es de que esta es una manera tremenda de poder entender lo que es la autoridad delegada del Señor. Y yo le estoy invitando a usted precisamente en esta hora. Si usted es una persona que ha escuchado, lo han evangelizado y ha rechazado, cuidado. Tal vez por misericordia Dios no le ha mandado un juicio porque hay gente que está orando por usted. Pero es necesario y es menester. A veces Dios perdona la ignorancia. Lo que no perdona es la prepotencia. ¿Ve? Cuando una persona prepotentemente refuta a Dios. Pero usted tiene una gran oportunidad y esta oportunidad es de regenerar su mente, su vida, su alma y su corazón. Única y exclusivamente dije,
aceptando a Jesús en su vida como su único y suficiente Salvador, reconociendo la autoridad que Dios le ha dado y ha otorgado a las personas que van en su nombre a predicar el Evangelio allá en las calles. Pero si usted quiere en realidad recibir esa bendición, solamente tiene que hacer una oración y reconocer que Cristo nació de la Virgen María, que creció y que tuvo un ministerio y que luego fue a la cruz y que murió por usted, por sus pecados, por sus rebeliones, por sus rebeldías y por las iniquidades también. Así es de que dígale: Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo entiendo que ese sacrificio que hiciste fue para salvar mi alma. Sálvame, Señor. Dígale: sálvame, Señor, por favor. Perdóname todas las ofensas, pecados, iniquidades, transgresiones, todo lo que te ofenda, Señor. Limpia mi alma, lávame con tu sangre gloriosa y emblanquece mi alma. Y yo declaro en esta noche que te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y declaro también con mis labios que renuncio al diablo, al mundo y al pecado, y me declaro tierra santa, porque ahora te pertenezco, Señor. Ahora dígale: gracias por tan grande salvación. Si usted hizo esta oración, quiero que sepa que en fracción de segundos el Señor le ha sacado de las tinieblas del mundo de pecado, de la negrura, de la oscuridad, de las tinieblas, del infierno, de la maldad, y el Señor lo ha traspasado al mundo de la luz admirable de su evangelio. Ahora usted puede decir que es salvo, y ahora sí le puede decir: Padre Celestial. Amén. Busque una iglesia donde se le enseñe sistemáticamente y correctamente, legítimamente la palabra del Señor, para que usted pueda crecer en gracia, en sabiduría y conocimiento, y cada día poder alabar y adorar al Señor en espíritu y en verdad. A todos mis hermanos también les conmino a buscar la palabra del Señor todos los días, máxime en estos tiempos tan difíciles, terminales. Queremos estar siempre cerca del Señor, y la única manera como lo vamos a hacer es leyendo o escuchando su santa y bendita palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja profundamente, y nos vemos el día de mañana con su devocional. Hasta pronto.